Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que es la mecánica de fluidos. Quizás cuando ustedes escuchen la palabra fluidos, se le venga a la mente un líquido. Oh, es fluido porque corre, un río, está fluyendo. Y bueno, en cierto sentido están correctos, pero le falta algo. Un fluido es una sustancia que se deforma, se deforma continuamente bajo la acción de una fuerza. Es decir, un fluido puede ser un líquido y también puede ser un gas. Sin embargo, no puede ser un sólido. Y eso se debe a que los líquidos y los gases no tienen una forma definida. Y si uno lo echa en un contenedor o algo por el estilo, ellos toman la forma de ese contenedor, de ese recipiente. Y por eso es que se llama fluido. El sólido no es un fluido porque, como ustedes lo pueden ver aquí en la foto, si echamos unas cuantas piedras en un frasco, quedan como huecos. Entonces, esta no se adapta al recipiente. Y también, si le aplicamos una fuerza a un sólido, este no cambia de forma, se queda normal. Para poder hacerlo cambiar de forma, hay que aplicar una fuerza demasiado grande. Vamos a decir, romper una piedra. Pero eso no es una deformación como los líquidos, como pasa con los líquidos y los gaseosos. Bueno, ¿y qué mecánica de fluido? Esa es la parte de la física que se encarga del estudio de los comportamientos de los fluidos en reposo y en movimiento. Ya cuando mencionamos reposo y movimiento, aquí entran dos ramas de la mecánica de fluido. El reposo, la que se encarga de estudiar estos elementos, los cuerpos en reposo, se llama hidrostática. La hidrostática. Y aquella que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento se llama hidrodinámica. Y la hidrodinámica no solamente estudia los movimientos, sino también la fuerza que hace que un cuerpo se mueva o que cambie ya sea de aceleración, cambie de velocidad y así sucesivamente. Y esa palabra con hidro, ¿no le suena familiar a ustedes? Bueno, a mí sí. Por ejemplo, la palabra hidroeléctrica, ¿ve? Se relaciona, tiene mucho que ver con lo que es la mecánica de fluido, porque es la hidroeléctrica donde se produce electricidad a través del flujo del agua. Y la mecánica de fluido se aplica mucho en lo que es para producir electricidad, para mover naves espaciales y ingeniería industrial y así sucesivamente. Se aplica en muchos campos. Bueno, ahora voy a mencionar algunas de las propiedades principales de los fluidos. Y entre ellas se encuentra lo que es la densidad. Siempre que hablamos de fluido tenemos que tener en cuenta densidad. ¿Y qué es la densidad? Se preguntarán ustedes. Bueno, si tenemos un objeto, vamos a hacerlo como estamos hablando de fluido, vamos a hacerlo con un frasco de agua. La densidad de ese frasco de agua va a ser igual a la masa entre su volumen. La densidad se representa con la letra griega ρ, que es como una P minúscula. Digamos que este frasco de agua tiene una masa de 10 kilogramos. Como ustedes pueden saber, la unidad internacional de medida de la masa es el kilogramo. Y si tenemos un volumen de 5 metros cúbicos, que al igual que el kilogramo, el metro cúbico es la unidad internacional de medida del volumen. Entonces, si queremos encontrar la densidad, vamos a decir que la masa es 10 kilogramos
y su volumen es 5 metros cúbicos. Entonces, la densidad sería 2 kilogramos entre metro cúbico. Y esa kilogramo entre metro cúbico es la unidad de medida internacional de la densidad. Otro elemento debemos tener en cuenta, otra propiedad, es la presión. Esa desempeña muchas funciones en la mecánica del fluido. Esa está involucrada con la ley de Pascal, la ley de Arquímedes y así sucesivamente, pero en ese video no nos vamos a enfocar en eso. Solamente vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la mecánica del fluido. Pero, ¿qué es la presión? Bueno, la presión se define como una fuerza, como la fuerza ejercida por un fluido, o ya sea, también puede ser un sólido, sobre la superficie de un objeto. ¿Qué quiero decir con eso? Presión se representa con una P y eso es igual a la fuerza entre el área. Esa es la fórmula de la presión. Ahora, vamos a suponer que tenemos un pedazo de madera y que ese pedazo de madera tiene un peso. El peso se representa con la letra W de 25 newton. Y vamos a suponer que nos dan el área también, que el área es igual a 5 metros cuadrados. En muchos problemas tendrán que deducir el peso y tendrán que deducir el área y así sucesivamente, pero aquí lo vamos a suponer que lo tenemos por conveniencia. Pero el peso es fácil de encontrar, porque el peso es igual a la masa por la gravedad, cuando el cuerpo se encuentra en la superficie cerca de la superficie de la Tierra, y la gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces solamente tenemos que saber la masa para encontrar el peso, pero estamos hablando de la presión. Entonces, si tenemos estos datos, la presión va a ser igual a la fuerza que nos dicen que 25 newton entre el área que nos dicen que es 5 metros cuadrados. Entonces, la presión va a ser igual a 5 newton entre metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida en el sistema internacional en el sistema internacional? Bueno, es el Pascal. Así se representa. Y eso se debe a que un Pascal es igual a 1 newton por metro al cuadrado. En un problema también se puede dejar que expresado con la unidad de medida newton entre metro al cuadrado, pero es más conveniente representarlo con la medida del sistema internacional, que es el Pascal. Y esa unidad de medida es en honor a Blaise Pascal, que hay una ley que tiene su nombre, ley de Pascal, pero hablaremos de ella luego, porque en ese video solamente son conceptos básicos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta al video para seguir